cara. El reto suyo es obedecer a Dios. El reto suyo es andar con Dios. El reto suyo es vivir con la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Glorias a Dios. Y amigos, dice la Biblia. Dios les bendiga a todos. Bueno, pusimos un extracto allí de quién es este hombre para identificarlo. Y hablábamos ahí de la desobediencia, que el cristiano que desobedece va al infierno, está condenado. La palabra del Señor dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero este hombre decía que sí, oponiéndose a toda la doctrina de Pablo. Era un hombre que vivía, era un judaizante, Chichi Ávila, que ponía al pueblo bajo la ley y lo ponía bajo maldición. Entonces, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, que ayer lo vimos en el video pasado. Versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El pueblo cree que todo lo que se habla desde un púlpito o de una persona que tiene una corbata y un micrófono y tiene una Biblia en la mano, viene de parte del Señor. Acá el apóstol Pablo está diciendo que en todo este asunto está la serpiente, o sea, una salvación por medio de las obras. Por eso le dijo la serpiente a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, la serpiente es muy astuta. Por eso el apóstol Pablo, allí en Timoteo, dice que no permite enseñar a la mujer, porque fue la mujer la que fue engañada por la serpiente. En toda secta siempre está metida la mujer, digamos, porque el hombre le da lugar a que la mujer enseñe. En la iglesia de Jesucristo a la mujer no le es permitido enseñar, como dije en el video pasado. En estas sectas proliferan las mujeres predicadoras, digamos, que ellas dicen predican, bueno, anuncian, pero no anuncian, enseñan. Porque si fuera que solamente anunciaran que Cristo ha resucitado, bueno, es una cosa, pero otra cosa es enseñar doctrina. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué? Porque desvían a todo el pueblo, así como Eva desvió a Adán. Porque dice que Adán no fue engañado, sino que la que fue engañada fue Eva, la mujer. Lo dice la palabra. Que la mujer no está respaldada por el ministerio apostólico de Pablo, que es nuestro apóstol, digamos, nuestro maestro. Por eso él dice que él fue llamado maestro a los gentiles. Entonces, la serpiente no pudo engañar a Adán. Es lo que dice vamos a leer en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. 1 de Timoteo. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Lo que sucedía acá, así se llamarlo, sí, hay como un ambiente espiritual cuando está la presencia de la falsa doctrina, se mueven fuerzas del mal. Entonces, la mujer toma lugar, pero no es contra la mujer. Estamos hablando de la doctrina en la iglesia, que la mujer no le es permitido enseñar nada más. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Entonces, hay un personaje en la vida de Chichi Ávila que, como la hermana Bernarda, la tal y supuesta hermana Bernarda, y hay otra mujer también
que dice que fue al infierno 40 días y estuvo en el infierno, lo cual son todas mentiras, porque el infierno todavía no fue inaugurado, todas esas cosas todavía no están, es un misterio, digamos. Nadie, si no Dios lo hubiera plasmado en la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en Corintios 4:6 que no pensemos más allá de lo que está escrito. Todo lo que se escapa de las escrituras es cuento. Todo lo que se habla está extraído de las escrituras, inspirado y revelado por el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo que el Espíritu Santo, allí en Juan 14:26, que el Espíritu Santo nos iba a venir a guiar a toda verdad. Entonces, ¿cuál es el punto? Que siempre la mujer está metida, si hay un estigma que tiene la mujer, es que el apóstol Pablo no le permite enseñar. Entonces, esta mujer Bernarda, la supuesta hermana Bernarda, le contó que ella fue al cielo y fue al infierno. Lo cual Gigi Ávila se lo creyó todo, se tragó todo ese cuento, y lo trasladó al mundo cristiano. El diablo es muy astuto, como dice la palabra allí, que él es astuto, la serpiente, con su astucia, dice, engaña con astucia. No es que, porque la serpiente quiso engañar a Adán y no pudo, como dice acá, porque no permito a la mujer enseñar. Entonces, en estos lugares de Gigi Ávila, tiene mucho control la mujer, tiene mucho control, y son muy trabajadoras, no se puede negar eso, que son muy buenas trabajadoras, pero no les es permitido enseñar. Pero ¿qué pasa? Se pasan del límite porque son rebeldes, y si el apóstol Pablo dice no le permito enseñar, no tienen que enseñar, punto. Lo dice el apóstol, no lo está diciendo ningún pastor, ningún hombre, ningún pastor, digamos que no sea el apóstol Pablo. Lo dijo el apóstol Pablo, que recibió la revelación del evangelio, que es la salvación por medio de la fe. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Lo que menos hacen es estar en silencio. Y son animadas por sus líderes, por sus falsos maestros, que están, digamos, arriba en jerarquía, porque ellos se manejan todo por jerarquía, haciendo toda una pirámide diabólica, como la tienen todas las sectas. Entonces, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, dice el apóstol Pablo, que Adán no fue engañado. O sea, que ¿qué quiere decir? Que la serpiente quiso engañar a Adán, pero no pudo engañar a Adán. Entonces buscó a la mujer. Dice que, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esa palabra que engañar tiene sus raíces donde el diablo la serpiente insistió una y otra vez, hasta que la doblegó. Entonces la convenció y le metió su doctrina, la doctrina del demonio, que es la salvación por obra, que es la misma doctrina que predicaba Gigi Ávila, que la salvación era por medio de la obediencia, o sea, por medio de las obras, que uno se tenía que cubrir de obras porque el cristiano estaba desnudo. Lo que enseñaba Gigi Ávila es que el cristiano estaba desnudo y necesitaba cubrirse, o sea, descartaba la fe y ahora había que cubrirse con obras para poder ser salvo. Entonces, ese es el punto. Vamos otra vez a 2 Corintios capítulo 11, y podemos decir que, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, porque acá el punto y lo que el pueblo tiene que entender, que las sectas predican otro Jesús, y algunos se sorprenden, ¿cómo otro Jesús? Acá lo está diciendo el apóstol Pablo, otro Jesús, no el Jesús verdadero,
este Jesús que predicaba Gigi Ávila era un Jesús que salvaba a través de las obras. No era el verdadero Jesús, era un falso Jesús. Era un Jesús inventado o inspirado por el diablo. Lo tenemos que decir. Alguien lo tiene que decir. Era un falso Jesús. ¿Por qué? Porque era un Jesús que salvaba por obras. Y el verdadero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, salva por gracia, por medio de la fe y no por obras. Ese es el verdadero Jesús. El que está a la diestra del Padre y que no necesita ninguna obra para salvar a nadie, solamente el único requisito es la fe, creer en Él, que Él es Dios, que Él es el Verbo hecho carne, que Él pagó por todos nuestros pecados, que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús, por eso necesitamos leer las Escrituras. La principal arma del diablo es que no lea, que usted sea, como dije en el video anterior, insensato. Y su raíz la palabra es imbécil. Puede sonar ofensivo, pero la palabra imbécil significa una persona no leída, una persona que no investiga, que no ve la doctrina. Es lo mismo que le pasó a Eva, que no, porque si Eva hubiera agarrado un cuchillo, digamos, y hubiera partido ese fruto, porque el Señor le dijo que no coma, no que no lo toque. Eva lo podía tocar al fruto, porque Dios dijo no comas. Pero Eva le agregó no toques. Y al agregar ese no toques, se puso su propia, la soga al cuello, digamos. Porque si yo hubiera tocado, no lo dice la Escritura, pero quizá la serpiente le dijo no lo toques. Y ella se tragó ese cuento, que no tenía que tocar el... ¿Por qué? Porque ya Eva venía contaminada, porque la palabra engañar significa insistir una y otra vez para poder convencer a una persona. Entonces Eva, si hubiera partido ese fruto, se hubiera dado cuenta que ese fruto tenía muerte. Por eso el Señor dijo, no comáis el fruto, porque el día que comiereis de él, ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque ese fruto, al comerlo, al creerlo, al producir obras para la salvación, producía otro Cristo. O sea, un falso Cristo. Y ella no lo hubiera comido porque sabía que eso le traía la muerte. Pero ella directamente lo comió de buena gana y dice que el árbol le pareció bueno, delicioso, ¿no? Y agradable a los ojos. Así que ya estaban decididos. Se decidió primero Eva y después convenció al marido. Por eso el punto de la mujer, que el diablo quizá no puede directamente y él usa no es para ofender a las mujeres, sino que es una estrategia diabólica que por algo el Señor dice, no permito a la mujer y que permanezca en silencio y que aprenda en silencio. Es lo que está en las Escrituras a través del apóstol Pablo. Entonces usó a esta mujer como usó a esa otra mujer que dice que fue al infierno para contaminar a Gigi, ¿no? Y Gigi a la vez contaminó al pueblo con todos estos cuentos, porque son cuentos, como dice Pedro. Vamos a leer Pedro, que dice en el versículo 16, dice, primera, segunda de ser, ¿dónde está? Dice, porque no nos hemos dado a conocer, segunda de Pedro 1:16, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Y eso es lo que contaba Gigi Ávila, fábulas artificiosas. Pues son todas del artificio, eso no está en las Escrituras. De que una persona pueda ir. Bueno, está lo del rico y Lázaro, pero nadie puede ir al cielo y al infierno. Eso es una locura. Una locura. Esas son fábulas artificiosas. ¿Con qué
con qué sentido Dios le mostraría el cielo y el infierno a una persona. ¿Con qué? Tiene que ser una persona responsable, no estas locuras que se hacen, porque todo está en la Escritura. Lo que queremos decir que todo está en la Escritura, que no debemos salirnos de lo que dice la Escritura. Todo está ahí. No hay más nada. Si Dios no lo reveló es porque no lo reveló, no lo quiso revelar. Si lo hubiera querido revelar estaría en las Escrituras. Por eso dice que el apóstol Pedro dice que no siguiendo fábulas artificiosas. O sea, fábulas son cuentos que el pueblo cree. ¿Por qué los cree? Porque no lee. Al no leer se tragan todos los cuentos. Entonces, fábulas artificiosas es algo artificial, que no es verdadero. Entonces, todo lo que le contó la hermana Bernarda era una fábula artificiosa. Un cuento diciendo que Cristo viene, que viene el rapto, que la salvación se pierde, que esto no es para el que comienza, sino para el que termina, queriendo decir que la salvación se pierde, que también otra de los versículos que se agarran ellos de Mateo, que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. El Señor le habló al pueblo judío, no le habló a la iglesia, porque la iglesia aún no había nacido. El apóstol Pablo dijo, por fe, por medio de la fe somos salvos, no por medio de la perseverancia. Si no hubiera dicho por gracia sos salvo, por medio de la perseverancia. No dijo por medio de la fe. Entonces mezclan todo, hacen una mezcolanza y sacan una salvación por obra, que es la misma doctrina diabólica. Entonces dice, pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando de Jesucristo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El testimonio que nosotros tenemos es el testimonio de los apóstoles. Y si nosotros decimos, ¿quién es la hermana Bernarda? ¿Quién la conoce? Es conocida por Dios. Dijo todo su testimonio es un disparate total, es una locura total. Totalmente alejado de las Escrituras y todo mentira. Por eso el pueblo tiene que salir de estos cuentos. ¿Por qué? Porque es una doctrina del miedo, del temor, de que si yo peco me voy al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros le hemos dado la espalda al pecado. No quiere decir que hacemos lo que nosotros queremos. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y es el Espíritu Santo quien nos guía a servir a Cristo, a amar a Cristo, a obedecer al Espíritu de Dios. Nosotros seguimos a Jesucristo bajo el ministerio apostólico de Pablo y con la guía del Espíritu Santo. Y somos felices, estamos gozosos y estamos en libertad. Ya no estamos con el temor de perder la salvación. Estamos con la alegría, con el gozo de que vamos a encontrarnos un día cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y Gigi Ávila les metió el miedo, junto con estos testimonios diabólicos, como el de la hermana Bernarda y de la otra, se hace llamar hermana Bernarda, para identificarla, y de la otra señora que fue 40 días al infierno, etcétera, etcétera, que hizo unos libros y que el mismo Gigi Ávila recomendaba. Usted puede ver el peligro de todo esto. Entonces el pueblo fue contaminado por toda esta basura doctrinal, porque esto no sirve para nada, no edifica para nada. Ese es el punto, que no edifica para nada, no alimenta el alma, más bien la enferma y la mata. Entonces tenemos que salir de todo eso y creer el verdadero evangelio, que el verdadero evangelio es por gracia, por medio de la fe, la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces tenemos el testimonio de los apóstoles del verdadero Jesucristo. Y dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Dice en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ellos siguen creyendo en los profetas. Si se habla, creía que toda esta gente eran profetas,
y que traían un mensaje de parte de Dios, lo mismo que él mismo se sentía un profeta, o las mentiras que le dijo esta mujer Bernarda, que él era el Juan Bautista de los últimos tiempos, lo cual era totalmente falso, totalmente mentira. Porque si era el Juan Bautista de esta época, Juan el Bautista lo vio a Jesús, cara a cara. Si se hubiera cumplido eso, si eso era verdad, no era una mentira diabólica, Gigi Ávila tendría que haberle visto el rostro a Jesucristo, porque él era el otro Juan Bautista, y el Juan Bautista le vio el rostro a Jesucristo. Y Gigi Ávila murió y no le vio el rostro ni se cumplió. Muchas de las profecías que él dijo no se cumplieron. Como dice en Deuteronomio 18:20, que si hay un profeta y dice una profecía y no se cumple, es un falso profeta. Y las profecías que dijo Gigi Ávila no se cumplieron. Así que era un falso profeta, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dicen las escrituras. Entonces, tenemos el testimonio de los apóstoles. Y como decíamos en Hebreos, que Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ellos siguen creyendo y viven en el Antiguo Testamento. Por eso ellos dicen Cristo viene, claro, porque ellos no creen que Cristo ya vino. Viene una segunda vez, obviamente. Hay una segunda venida de Cristo. No es el rapto, hay una segunda venida de Cristo, pero no es el rapto. El rapto secreto está diseñado para fomentar el miedo en el pueblo para que vivan por las obras. Es la misma estrategia y el mismo espíritu de la serpiente en el huerto del Edén, la cual, cuando Eva y Adán comieron del fruto y se decidieron a vivir por obras, se llenaron de temor. Cuando usted quiere vivir por las obras, usted va a tener miedo. Usted va a tener temor. ¿De quién? De Dios. Lo que Gigi Ávila hacía era tenerle temor a Dios. Que le teman a Dios como un Dios rígido, como un dictador que los venía a condenar. Que venía a decapitarlos si se portaban mal. Ese era el evangelio de Gigi Ávila. El mismo evangelio de la serpiente. Un evangelio del miedo, del terror. Apurate, vestite de obras, estás desnudo. Lo mismo que la serpiente le dijo a Adán y Eva, están desnudos. ¿Y qué hacemos? Vístanse, cúbranse de obras para poder presentarse. Por eso, una de las cosas, yo me acuerdo cuando recién me convertí, me entregué a Cristo en el año 88, donde era el auge de Gigi Ávila, el único que se escuchaba, porque en esos tiempos no había celular, no había internet, no había Google, no había nada, solamente la radio. Y estaba totalmente tomado por este ministerio oscuro de Gigi Ávila, y todas las radios y todos lados se escuchaban solamente a Gigi Ávila. Y Gigi Ávila se transformó en un ídolo, como una eminencia dentro del cristianismo, y como había tanta ignorancia y tanta superstición, se le creía todo. Entonces todos escuchábamos atentamente lo que él decía. Pero siempre había en mí algo que no me cuadraba. No, tenía poco entendimiento en las escrituras, pero había algo espiritualmente que no me cerraba. Hasta que con los años, fui aprendiendo, fui estudiando y pude comprender que este hombre tenía doctrina de demonios. El pueblo, lo que me extraña es que nunca fue denunciado, o quizá no había los medios tampoco como ahora, como el internet y YouTube, que se pueden desenmascarar toda esta gente, que ha traído miedo al pueblo, que ha confundido al pueblo y lo ha llevado a ser esclavo de las obras. Porque el punto del diablo es hacerlos esclavos de las obras, llenos de temores. Porque los llena de temores. Entonces, lo que dice en Hebreos, ellos viven como en el Antiguo Testamento, dependiendo de los profetas. Dependiendo de los profetas. Ellos todavía están en el Antiguo Testamento. Por eso ellos dicen Cristo viene, porque sí, Cristo viene. Pero ellos creen que el Cristo que vino no era el verdadero Cristo, que era un Cristo humano, que ahora viene el verdadero Cristo.
¿Por qué? Porque no creen en esa sangre, no creen en ese sacrificio que lo limpió de todos los pecados. No creen. ¿Por qué? Porque están peleando, están luchando a ser ellos otros Cristo. Me dice, ya que Cristo no me salvó en la cruz, me voy a tratar de salvar solo. Y voy a seguir las enseñanzas de Gigi Habla, cómo salvarse. Gigi Habla es como que sacó una enseñanza, los 3 pasos para ser otro Cristo. Compre el manual. Yo le digo porque yo nací en ese ambiente, en el año 88 en adelante, y leí todos sus libros, escuché sus enseñanzas. No estoy hablando porque lo escuché ayer. Le digo porque yo nací en todo ese ambiente de mentira, en todo ese ambiente oscuro, en todo ese ambiente de legalismo, en todo ese ambiente de cosas externas donde sabemos toda la hipocresía que está detrás de todo eso. Gigi Habla era un hombre que hacía todas las cosas públicamente, publicaba sus ayunos, sus oraciones, todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque es la hipocresía, esa es la hipocresía. El verdadero cristiano hace las cosas en privado, hace las cosas moderadamente, digamos, humildemente. Pero este no es el caso. Era un hombre duro, era un hombre violento, sumamente violento, en el sentido, ¿saben por qué no hacía muchas cosas? Porque tenía miedo del infierno. Pero si no hubiera hecho barbaridades. Lo puedo decir porque yo leí todos sus libros. En una ocasión, un hombre lo habló mal de Jesús, dice, y bajó de la plataforma y lo tomó a golpes. Todos somos débiles, todos somos humanos, a cualquiera le puede pasar, pero él decía que la salvación se pierde por un pecado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Automáticamente tendría que ir al infierno el Señor. Y podemos decir que toda esta gente, hay una gran hipocresía detrás de todo. O sea, desde la plataforma se ven casi como ángeles, pero en la realidad son gente dura y violenta. Digo, porque he conocido muchos hombres encumbrados que en la vida privada, o sea, tratándolos, digamos, no en la vida privada, sino tratándolos, teniendo una relación con ellos, charlando, son hombres duros, son hombres fríos, sin espíritu. Eso es lo que más me llamaba la atención cuando yo trataba con esta gente. Que en la plataforma se mostraban como ángeles, pero, porque yo también estaba entre ellos, digamos, eran hombres sin espíritu. Yo cuando hablaba con ellos eran personas vacías. No había nada. ¿Por qué? Porque vivían por obras. Creían en otro Jesús. Y puedo decir una experiencia que yo tuve con Gigi Ávila, o 2 experiencias que tuve con Gigi Ávila cuando él vino a la Argentina. Yo lo vi 2 veces, no sé cuántas veces habrá venido, pero en aquella época era la sensación, digamos, en el mundo cristiano. Y las 2 veces que presencié su campaña, las 2 veces que fui, una cerca de mi casa, y yo cuando me enteré, salí corriendo, me tomé un colectivo, como se dice acá, un transporte, y llegué al lugar. Cuando llegué al lugar era un lugar, es mi experiencia, no quiere decir, es mi experiencia. Llegué a ese lugar, es como si hubiera llegado a un cementerio. No había nada, algo vacío. Era un hombre común, corriente, un hombre vacío. Yo sé que a muchos les puede doler esto, pero es mi experiencia, lo que yo experimenté. Pero como todos lo tenían como el gran siervo de Dios, está bien, no hay problema, cualquiera. No es que somos ángeles, pero era el superungido, el que tenía todo el poder de Dios, era el profeta, era el nuevo profeta Juan el Bautista, y bueno, estábamos todos impactados, pero al llegar, y como dice en Judas, vamos a leer en Judas, el versículo
versículo, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: de aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles. Dice que, dice el versículo 16, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, hablaba palabras infladas, porque yo cuando lo tuve cerca, vi una persona vacía. Lo digo sinceramente y lo digo hasta con dolor, porque me hubiera gustado que hubiera sido lo que se decía de él. Otra campaña que fui, que íbamos en micros y fuimos a duras penas colgándonos de un micro porque eran multitudes las que corrían. Y fue la misma experiencia. Fue la misma experiencia. Yo no sé, por eso dice acá que hablan palabras infladas. Llegué al lugar algo vacío, sin la presencia de Dios. Sé que les puede doler a los pentecostales. Yo nunca no fui ni pentecostal, ni bautista, ni nada. Siempre me consideré hijo de Dios. Nunca me puse detrás de una denominación o detrás de un líder. Porque Dios siempre me estaba diciendo que lo siga a Él, no a los hombres. Entonces, llegué a ese lugar también, una campaña en un estadio, y para mi sorpresa, también la misma experiencia. Yo pensé que iba a tener una experiencia porque ya era un estadio de fútbol. En el otro lugar era un campo abierto. Bueno, dije quizá no había tanta cosa. Acá sí había. Acá sí era un estadio y había bastante tecnología, buena música, todo, pero fue la misma experiencia, algo vacío. Lo más sorprendente, no sé cómo será, pero hizo la oración por los enfermos, pero como nosotros estábamos tan imbuidos en ese ambiente de que Él era el súper ungido, el siervo de Dios, uno pasa por alto de todas esas cosas, ¿no? Y cuando oró por los enfermos, no vi ni un enfermo sanado. Ni un enfermo sanado vi. Ahora con los años lo pienso y bueno, tristemente la realidad de que no sucedía nada espiritual. No había nada espiritual. Entonces me da más, respalda más lo que dicen las escrituras, que hablan cosas infladas. Entonces, podemos decir, como dice en Hebreos 1:1, que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este pasaje parece que nunca lo leyó Gigi habla. Que el Señor nos limpió de todos nuestros pecados. Dice que habiendo efectuado la purificación de todos nuestros pecados por medio de sí mismo. Él no iba al Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento era luz, era como salir al día, a la luz del día. Era como que a los vampiros cuando se les hacía de día no soportaban la luz. Es duro, es difícil esta realidad y esta verdad. Pero fui llamado a esto, a hablar la verdad, para que el pueblo entienda de que no hay que seguir a los hombres, hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Los hombres mienten, por eso dice la palabra en Salmos 116, versículo 11, que todos los hombres son mentirosos. Salomón también dijo en 6:36 de Crónicas, que todos los hombres son pecadores, que no hay justo ni a un uno, como dice en Romanos. Debemos seguir la guía del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras para desenmascarar toda la mentira diabólica. Lo que hizo Eva y el error que cometió Eva es no ir a las Escrituras, en el sentido de que no examinar el fruto. O sea, no había escritura en ese momento, obviamente, pero es una figura de que ella no examinó el fruto. El fruto es la falsa doctrina de salvación por obras. Al no examinar, no se comió el cuento. Por eso el pueblo pentecostal y todas las sectas se comen todos los cuentos, porque los líderes los aturden, la serpiente los aturde, diciendo Cristo viene ya. Ese era el gran cuento de Gigi Ávila, Cristo viene ya. Entonces todos temblaban de miedo. Y si me muero, porque ningún cristiano muere inmaculado. Todos pecamos, todos estamos revestidos de esta carne que no va a cesar de pecar hasta que muera. Y al no tener el entendimiento que Cristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz, viven con miedo y con temor. Por eso es un evangelio esclavizante, Por eso el apóstol Pablo decía allí en Gálatas 2 que él no se iba a dejar esclavizar por esta gente. Dice el versículo 3, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, estos son los judaizantes que hablaba el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Quiénes son los judaizantes? Los Gigi Ávila y todas las sectas que enseñan la salvación por obra. Ellos son los judaizantes. Por eso dije que Gigi Ávila le dijeron qué libro recomendaría y él dijo los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahí tenemos un judaizante, un hombre que nunca creyó en la cruz, porque si no hubiera dicho por lo menos toda la Biblia. Y el apóstol Pablo es nuestro maestro, por lo menos. Pero no, dijo, ¿por qué? Porque él vivía en el Antiguo Testamento, no creía que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Él sí creía que él podía obedecer a Dios como Cristo y ser santo como Cristo y morir como Cristo a las obras de la carne e ir al cielo de esa manera. Eso es lo que él enseñaba, que el medio de salvación era la obediencia y no la fe. Su propia obediencia, que valía más su obediencia que la obediencia de Cristo, que la cruz de Cristo no valía nada, que lo que valía era su propia obediencia. Y dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Porque este evangelio es un evangelio de sometimiento, de jerarquías, por eso usan jerarquías, ellos en sus denominaciones tienen presidentes, tienen todo niveles. ¿Por qué tienen presidentes? Porque son guiados por los hombres, por eso tienen presidente. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, no un presidente, no un hombre. ¿Por qué son una secta? ¿Por qué son una secta? Porque uno no puede decir la salvación no se pierde, y lo echan, lo excomulgan, como cualquier secta, como el catolicismo, cualquiera que se revela con su doctrina, diciendo que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz y la salvación no se pierde, lo echan. ¿Por qué? Porque es una secta, porque está gobernado por hombres. Por eso ponen presidente y vicepresidente y todas cosas humanas, de la carne y diabólica. Por eso la sabiduría que tienen ellos es terrenal, animal y diabólica. Es así de simple, así de sencillo. Por eso dice que estos judaizantes querían someter al apóstol Pablo. Lo querían someter a esclavitud y a servidumbre a las obras, para ser salvo. Estos son los famosos judaizantes. No hay que ir a la época de Pablo para encontrar judaizantes. Los judaizantes siempre existieron. Y Gigi Ávila era un judaizante. Era un hombre que lo lleva a usted al Antiguo Testamento a salvarse por obras, a salvarse por medio de la obediencia, que él decía que el que obedece no peca. Así. Entonces usted es Cristo. Si usted no peca, es Cristo.
¿Y quién quiso ser otro Cristo? El diablo, Satanás. Por eso fue echado del cielo, porque él quiso ser otro Cristo. Quiso ser inmaculado, 3 veces santo. Lo echaron del cielo. Dice que no se halló lugar para él en el cielo. Y esa misma doctrina, ese mismo espíritu es el que había en la serpiente que le trasladó a Eva. Y Eva a Adán. Y así. Por eso estas sectas, las mujeres tienen influencia, y no es contra las mujeres, vuelvo a repetir, sino que contra el espíritu que hay detrás de todo esto. El espíritu de Jezabel, el espíritu de sometimiento, de esclavitud que quieren imponer sobre el pueblo, como lo hacía Jezabel. Jezabel era una mujer que mandaba, esclavizando al pueblo, con tiranía, con despotismo. Así es ese espíritu, un espíritu déspota, un espíritu tirano, un espíritu tipo militarizado, donde se manejan por jerarquía y siempre hay uno arriba del otro. Dice la palabra del Señor que que Cristo es la cabeza de todo varón, como dice en Corintios 11. Entonces, bueno, lo vamos a dejar por acá. Hay mucho para hablar, hay mucho para decir, pero vamos a ir viendo poco a poco, pero la base es la misma. Chichi Ávila predicaba que el medio de salvación era las obras y no la fe, como dice el apóstol Pablo. Que Dios los bendiga a todos.